Hola, buen día a todos, todas, todes quienes sintonizan al grupo de estudios sobre Eurasia. En esta ocasión de los diálogos GESE tenemos a la actual coordinadora del grupo de estudios sobre Eurasia, también colega, amiga, Jacqueline Briceño Montes. Ella es internacionalista y ella nos va a contar un poco de su trayectoria, de sus temas de estudio, porque pues sus temas de estudio son muy interesantes, pues al igual que los integrantes, las integrantes del grupo de estudios sobre Eurasia. Entonces, ya sin más preámbulo, Jacqueline, cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional. Muchas gracias, Cintia. Es un gusto también estar en esta entrevista contigo, porque, bueno, además de colegas, somos muy buenas amigas. Y bueno, les quiero contar un poco acerca de cómo he ido, digamos, desarrollándome en el ámbito académico. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de Colima, junto con Cintli también, al mismo tiempo y en la misma generación. Y nuestra carrera estaba enfocada en Asia-Pacífico. Digamos que ese fue como mi primer acercamiento con los estudios asiáticos. Y durante también esos estudios de la licenciatura tuvimos una materia que estudiaba el sureste de Asia. Entonces, cuando terminamos la carrera, yo estuve, digamos, tratando de terminar mi tesis, que fue sobre estudios en realidad de Nueva Zelanda, pero sobre minorías étnicas. Y durante mis estudios de la tesis y luego pensando en seguir estudiando, bueno, comencé a revisar diferentes como programas en México y especialmente en la Ciudad de México para poder seguir estudiando. Y a partir de ahí encontré el perfil del doctor Carlos Mondragón, que después se convirtió en mi asesor de tesis de maestría, y me di cuenta que él también tenía intereses similares porque estudiaba como sociedades y grupos fuera del estado, porque también había estado en Nueva Zelanda, porque había estudiado también cuestiones de Oceanía y porque también estaba estudiando como diferentes cuestiones antropológicas sobre formación de estados y conflictos en una nación. Entonces, bueno, con esos intereses yo ingresé a la maestría en el Colegio de México en estudios de Asia y África y me quise especializar en el sureste por la afinidad que encontré con el profesor Mondragón y porque también consideré que los estudios del sureste, y digo, y sigo con esa convicción, son como un área de oportunidad, especialmente en México y en América Latina, porque hay muy pocos estudios y porque, bueno, es una región, sí, digamos, nueva, que se creó en el siglo pasado, pero en donde cada vez hay más temas por explorar, o sea, desde diversidad, desde creación de Estado, desde separatismos, ¿no? De cuestiones de medio ambiente, de antropología, de estudios religiosos, etcétera. Entonces, consideré que era una excelente oportunidad. Y bueno, durante la maestría, pues pude realizar también un intercambio a Indonesia y después, pues regresé y terminé mi tesis y actualmente estoy estudiando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales en la UNAM, aquí también en la Ciudad de México, y entonces, digamos, todos mis estudios se han enfocado más en relaciones internacionales y específicamente en el sureste de Asia. Una trayectoria muy interesante, todavía incipiente, pero con muchas oportunidades. Ya lo has dicho muy bien. Y bueno, no quiero dejar pasar como parte de tu trayectoria también que también te fuiste de intercambio en la licenciatura. Estuviste un tiempo en Nueva Zelanda y justamente creo que eso también es un aspecto importante en tu vida profesional y también personal para estudiar los temas que actualmente estudias. Y a propósito de los temas que actualmente estudias, ¿cuál es tu área de expertise, tu área de más enfoque dentro de las relaciones internacionales? Porque bueno, sabemos las relaciones internacionales son muy amplias y bueno, te has concentrado en ciertas temáticas específicas. ¿Nos podrías comentar un poquito más? Sí, muchas gracias, Intli. Bueno, igual retomando un poco lo que mencionaste de Nueva Zelanda, yo estuve haciendo ahí también un intercambio en el 2010 y digamos que me tocó aprender un poco acerca sobre la historia de ese país y también sobre cuestiones de diversidad, de cultura y también de estudios asiáticos, ¿no? Entonces, estando allá, digo, eso me sirvió muchísimo para hacer mi tesis, como tú también mencionas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era un país multicultural, pero en el que tenían, como había muchas tensiones para poder decir quiénes eran y quiénes lo conformaban.
Y a partir de ello comencé a trabajar durante la licenciatura y en mi tesis sobre cuestiones de identidad y de multiculturalismo, específicamente en Nueva Zelanda, pero también comparado con México, ¿no? Y tomé en consideración como un movimiento maorí en aquel momento en Nueva Zelanda, especialmente en los años 90, y también comparándolo con el movimiento ZLN, que también en los años 90 fue como la década de auge de, digamos, demandas también de minorías, entre ellos los grupos indígenas. Y entonces, bueno, a partir de eso, como que eso me inquietó muchísimo y me llamó mucho la atención. Y digamos que ya en la maestría, justo también por eso comencé mi interés de trabajar también con el doctor Carlos Mondragón, porque él tenía temas similares, ¿no? Acerca también como de conocimiento local o de también qué nos podrían proporcionar este tipo de grupos frente, digamos, a poderes mucho más grandes como lo es el Estado. Y bueno, así, digamos, me fue desarrollando y ahora también, bueno, además de los estudios y que eso nos lleva a qué estoy estudiando ahora, estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro y también enseñando en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y dentro de esta licenciatura, bueno, las materias, unas de las materias que he impartido ya por varios años han sido teorías de las relaciones internacionales. Entonces, digamos, uniendo como mi perfil académico de licenciatura, maestría, más este trabajo junto con el doctorado, me llevó a seguir con los estudios del sureste de Asia, pero ya en la maestría me enfoqué también en Indonesia y ahora también en cuestiones como de desarrollo también y de cuestiones de separatismo, que fue lo que me interesó. Y en la maestría pues estuve trabajando un programa de transmigración en el que el mismo estado se encargaba de movilizar a población a regiones poco pobladas, ¿no? No nada más por cuestiones demográficas, sino también por intereses políticos y también de explotación de recursos naturales. Y entonces, a partir de ese programa y también de mi trabajo como docente, comencé a explorar también ahora cuestiones de violencia y cómo también dentro de estos programas y esta idea de desarrollo, incluso en estos, digamos, avances de creación del Estado-Nación, hay mucha violencia de diferentes tipos, ¿no? O sea, como física, pero también estructural y también simbólica. Y eso es lo que me ha llevado, digamos, a estudiar actualmente también cuestiones como de violencia en la formación del Estado indonesio, pero también en diferentes, digamos, conflictos y demandas separatistas en el país. Y en ese sentido, digamos, mis temas ahorita de los que más estoy trabajando son cuestiones del sureste, Indonesia específicamente, también violencia y desarrollo, y por otra parte, teorías de relaciones internacionales. Y bueno, también uno dirá, bueno, ¿cómo vinculo todo esto? Bueno, ahorita parte del trabajo y de lo que me gusta hacer es también, digamos, implementar nuevos enfoques en las teorías de relaciones internacionales que generalmente y tradicionalmente han sido más occidentales y han sido más como teorías realistas o neorrealistas o liberalistas, y ahorita también parte del trabajo que quiero hacer en mis investigaciones es traer otro tipo de teorías que ahora se le conocen como postpositivistas y específicamente el postcolonialismo para poder analizar cuestiones como que suceden más en el sur global y en regiones que fueron colonizadas y en este caso Indonesia. Entonces esto es un poco de lo que hago ahora. Vaya que las líneas de investigación que tienes son muy ricas y también muy versátiles, es decir, transmigración, minorías, violencia, desarrollo, teorías de las relaciones internacionales, pero no las tradicionales como tal, sino las pospositivistas y en específico el poscolonialismo. Entonces, sí es muy interesante pues no perder de vista el trabajo que realizas y las aportaciones que realizas también a la Academia Mexicana de Estudios sobre Asia, en este caso en el sureste asiático, y no solo a la Academia Mexicana, sino también al mundo hispanohablante. Y en este sentido, ¿cuáles son los proyectos que actualmente estás desarrollando? Gracias. Pues actualmente, bueno, parte de, digamos, en este año y sobre todo desde el Grupo de Estudios sobre Eurasia, estuvimos trabajando en un proyecto que se llama Los Olvidados de Eurasia, aportaciones desde México. Y bueno, también se los menciono para aquellos que no lo conozcan, pues puedan revisarlo, puedan adquirirlo y puedan discutirlo también con nosotros. Nos encantaría escucharlos. Y en este proyecto que realicé al lado de Eduardo Zilli y Eduardo Palacios, que digamos fue el que comenzó con esta idea, fue analizar países de Eurasia que en la Academia Mexicana o en español han sido poco estudiados, ¿no? Y eso lo estábamos haciendo porque también, digamos, vinculándolo con estas nuevas teorías,
la voz del sur o la voz de algunos países que se consideran pequeños o débiles ha sido poco escuchada en las relaciones internacionales y poco conocida. Y para ello, bueno, nosotros estuvimos pensando que cuando estuvimos estudiando la licenciatura, pues casi no se veían regiones como el sureste de Asia o como el este de Europa o como el Cáucaso, tampoco Asia Central. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos otorgar como una herramienta o un material también para estudiantes, docentes y público en general, para que haya un mayor acercamiento y conocimiento a estas regiones? Entonces, a partir de ahí creció y nació esta idea. Y bueno, en este año publicamos este libro y en mi caso particular yo estuve coordinando el área del sur y del sureste de Asia, en donde se incluyeron países como Timor-Leste, como Laos, Myanmar y también en el caso del sur de Asia, Nepal. Entonces, esto es parte como de los proyectos que ya, digamos, terminaron de alguna manera y terminaron entre comillas porque dentro de las presentaciones que hemos tenido y discusiones, nos hemos dado cuenta también de que pues hubo varios países que no están ahí, ¿no? Entonces, hemos pensado también en que en el futuro cercano pensamos hacer un volumen 2 de más países también que nos hicieron falta y un poco enriquecer como el trabajo que ya hicimos. Y bueno, por otra parte también he estado trabajando pues en publicaciones sobre Indonesia también, o sea, aparte de mi trabajo de maestría ya está en algunos artículos y también actualmente estoy como en dos proyectos a la par. En uno es en uno de estados periféricos que se vincula muy bien con mis trabajos, en el que vamos a colaborar también con otros integrantes del GESE, como también Eduardo Chili, Mónica Ramos, y donde vamos a discutir un poco cuáles son como las características de ciertos estados como de la periferia o que no tienen un papel tan fuerte en el sistema de poder mundial. Y entonces a partir de qué elementos, digamos, de poder, como por ejemplo el territorio, la población, la investigación, etcétera, los lleva a tener este poder actual, ¿no? Y bueno, también para mis casos de estudio, yo estoy trabajando actualmente con Indonesia y Timor-Leste y también estoy colaborando de nuevo, afortunadamente, con el Anuario de Asia-Pacífico del Colegio de México y entonces ahorita estoy trabajando en un proyecto sobre Malasia y también analizar un poco cuál fue su desarrollo en relaciones internacionales, en economía y en política, sobre todo en este año 2023. Y por lo pronto, digamos, estos son mis proyectos, pero a la par, bueno, estoy haciendo mi tesis y en mi tesis ahorita estoy, pues como ya mencionaba, trabajando cuestiones de violencia y parte de ello es recuperar también cuestiones históricas. En este caso estoy, digamos, redescubriendo el periodo colonial neerlandés, pero también la ocupación japonesa, para también, pensando en esta perspectiva postcolonial, cómo fue que la estancia de las colonias, que pudieron haber sido por siglos, en el caso de la ocupación por 4 años, cómo eso también influyó en el desarrollo político, en el económico, en el social y también en prácticas autoritarias de estados como Indonesia. Entonces también esa es parte de mi trabajo en estos últimos meses. Vaya que has estado muy ocupada, Jackie, lo he visto y además de ello, pues otro de los proyectos que me parece importante traerlo aquí a la mesa es la coordinación del grupo de estudios sobre Eurasia. Además que este año apenas llegas a la coordinación y también estas entrevistas están a propósito del primer lustro, que esperemos que sean muchos lustros que se celebren del grupo de estudios sobre Eurasia. Pues muchas gracias, Jackie, por esta entrevista. Ciertamente los proyectos que estás desarrollando abren nuevas áreas también, nuevos temas de investigación y en lo personal, como tu colega y amiga, he escuchado algunos temas, no solo del tema de la colonización neerlandesa, sino también la influencia japonesa, entre otros temas que ya tú estarás cargo de comentarnos y también de publicarnos. Y pues a las audiencias les invito a seguir el trabajo de Jacqueline de cerca, porque es muy interesante y pues bueno, no sé si quieras agregar algo otra cosa, además de, bueno, también invitar a la audiencia a comprar el libro de Los Olvidados de Eurasia, que ciertamente es muy interesante, es una aportación muy interesante a la academia en el idioma español. No, pues agradecer también por la entrevista, Cintle, y también decir, bueno, que dentro del GES estamos teniendo muchísimas iniciativas
justo para promover todos los estudios de Eurasia, o sea, desde el lado europeo hacia del este, hacia central, sureste, el Cáucaso, Rusia, y también que puedan seguir nuestro trabajo y también todas las mesas que hemos estado teniendo especialmente en estos últimos meses sobre las publicaciones del libro, pero también sobre coyunturas como la de Medio Oriente, y también que en el futuro seguimos planeando más proyectos y más publicaciones. Y pues nada, invitarlos a seguirnos. Muchas gracias, Cintia. Gracias, Jackie, y no nos pierdan la pista al grupo de estudios sobre Eurasia.